Momento para saludar en unas buenas horas en este ratito de tertulia. Ricardo Fernández de la Puente. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Empezando esta semana, última día del mes de abril, que esto se van los días volando. Sí, sí, cuando nos demos cuenta, Ricardo, aunque parezca inaudito, vamos a estar en Navidad. Que muchos dirán, ¿no? Exagerado, ¿no? Sí, sí. No. Sí, que ya verás que sí, Pepa. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien, bien. Que sí, ya verás, Bien. Pepa, que enseguida cuando nos demos cuenta dice, oh, pero si el otro día era verano, pues sí. El tiempo pasa muy rápido, Yo la ya, vida yo ya tengo inexorablemente ganas de va calor, ¿eh? acelerada. Yo ya tengo ganas de playa, de mar, de coger un poco de color. La verdad es Claro. que tengo ganas. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Bueno, se necesita y es bueno también para la salud. Bueno, hablamos de los temas de actualidad. Antes lo comentaba Ricardo, ¿no? Antes del comienzo de la tertulia. Hoy forma parte de todas las portadas de la prensa, ocurrió el fin de semana, y es un nuevo intento, ¿no? Contra la vida de Donald Trump, que vemos que ya es el tercero y que parece que sobre todo ha llamado la atención en los sistemas de seguridad. No sé si se sabe si se falló algo o realmente está la forma de proceder, que primero sacaran al vicepresidente mientras cubrían al presidente y luego sacaran al presidente. No sé cómo lo ves tú, porque después de tantas películas que hemos visto, todos tenemos nuestras teorías. La verdad es que entre ayer y hoy, viendo sobre todo las noticias de esta mañana a primera hora, pues habrá mucho más información, ¿no? Al parecer, según parece, el sacar primero al vicepresidente frente al presidente es porque el presidente sí estaba cubierto delante, con gente delante, mientras que el vicepresidente no, y por eso se optó por sacar primero al vicepresidente. También es verdad que ellos dicen que hay equipos distintos y que cada uno tiene su objetivo claramente y es lo que tienen que hacer. Digamos, atender a la prioridad de cada una de las autoridades a las cuales tienen que cubrir. Pero lo que sí es cierto es que este ya es el tercer atentado que se intenta y se frustra hacia Donald Trump, ¿no? Y lo que pone también un poco en tela de juicio es bueno, el tema de la seguridad, ¿no? Y justamente hoy que llega una visita pues, para Estados Unidos pues, muy importante, como es la del rey de Inglaterra y la reina, que ha hecho también que en estas últimas horas, pues desde lo que es el Reino Unido, Buckingham Palace y demás, pues estuviesen un poco preocupados por la situación. A ver, no creo que pase más allá, como se escuchaba esta mañana también, pues esto es digamos, una actuación totalmente aislada y no tiene ningún tipo digamos, de trascendencia, pero sí es verdad que el tema en Estados Unidos cada vez se pone más complicado y bueno, yo es para tomárselo un poco más en serio, ¿no? Como Sí. decía Donald Trump, justo a posteriori, esto de ser presidente de Estados Unidos tiene más riesgo de lo que uno se puede pensar. Pues sí, efectivamente. Pepa. No, yo decirte que yo me enteré ayer a la 1 de la tarde, que venía en el coche, porque había ido a misa, escuchando el informativo, y cuando estaba escuchando el informativo me pareció un poco ciencia ficción, o sea, no entendía bien la repercusión que estaba. Me extrañó tanto en una cena que imagino que la seguridad debe ser extraordinaria y está claro que están fallando los sistemas. Y luego pensé, bueno, Trump parece que tiene más vidas que un gato, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque vamos, ha ido superando, esta es la tercera vez, ¿no? Pero es verdad que, oye, es el riesgo y yo creo que todos nos acordamos de Kennedy, ¿no? Oye, Sí. a veces pasan estas cosas y como parece que, entre comillas, siempre hay algún lobo solitario, ¿no? Que es capaz de burlar la seguridad. A mí eso me parece alucinante. Y también me puse a pensar, oye, que vino también el Papa, sabes que en algún momento también algunos papas han tenido algún susto, Sí. ¿no? Qué importante es la seguridad, qué importante revisar todo, o sea, que no pasa absolutamente nada, porque está también la seguridad de las personas que están allí. En este caso eran todos periodistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en, Que en me el caso... pareció alucinante, ¿eh? Vamos, Sí. creí que era un poco de película, pero luego me di cuenta a lo largo de la tarde que lo que yo había pensado no había sido Efectivamente. realmente. ¿Ibas a decir, Ricardo? En la cena habían cinco de los seis sucesores constitucionales de Donald Trump, cinco de ellos estaban en esa cena. O sea, es decir, un poco recuerda a esa serie de televisión, Sucesor designado, en el cual están todos congregados y por un atentado, bueno, pues desaparecen. El último escalafón, digamos, de la administración es el que asume el ser presidente. O sea, que en este caso, bueno, pues habían cinco de Podría los haber seis. sido algo de eso. Cinco Claro. de los seis, bueno, estamos ya desvariando un poco, pero sí, cinco de los seis estaban en esa sala. Y lo que también parece ser es que en este caso había menos seguridad, ¿no? O sea, que por ejemplo en un acto, en un estadio, en un concierto,
que lleva con un control mucho más riguroso de seguridad. Y otra anécdota más, todo esto porque lo escuchaba también en las noticias, evidentemente, es el mismo hotel donde Ronald Reagan sufrió también un atentado y en este caso sí fue grave, ahí sí hubo el mismo hotel. O sea que yo, si fuese la administración, sea cual sea, yo a ese hotel no volvería a cogerlo por si acaso. No, porque además vemos que siempre estas coincidencias son muy curiosas cuando hablamos de Estados Unidos y todos los casos, ¿no? que bueno, pues giran en torno a los presidentes, pero bueno, también a lo mejor, Pepa, ya para cerrar este asunto, el hecho de ver la facilidad, ¿no? Con que adquieres un arma en Estados Unidos, pues puede tener detrás que cualquiera, en cualquier momento, pues con un cable cruzado puede hacer una cosa de esta. En otros países no vemos que esto sea, digamos, tan habitual. Y yo creo que es bueno que no haya libertad para tener un arma. Obviamente, sí. En Europa, en los países más de nuestro entorno, es completamente distinto, pero a mí sí me preocupa que en un acto cerrado, en un hotel que es el Hilton, ¿no? Que es un hotel, bueno, uno va por ahí, enseguida te dicen, son cadenas como muy potentes, y aunque era una cena con un aforo determinado, parece que la seguridad es más fácil controlarla. Sin embargo, aquí ha sido que en un estadio, ¿no? Que en un estadio siempre tiene que tener los edificios al lado, ¿no? O sea, que es más complicado. Y sin embargo, mira, pues falló la seguridad. Y yo creo que eso también tiene que hacer pensar, que tiene que tener mucho cuidado de dónde hacen los actos y cómo está la seguridad, porque bueno, cuando vemos también alguna matanza que vimos también esta semana en un colegio, un padre que mató no sé cuántos niños y tal, sabes que hay una cosa que te dice, bueno, la gente está loca, ¿no? Entre comillas. Sí, eso sí es verdad, que también esos casos que vemos, ¿no? De cuando entran en los colegios, etcétera, bueno, tremendo. Bueno, para cerrar este asunto, Ricardo, hace un instante también nombraba a Pepa la visita del Papa, desde hoy, 27 de abril, prealerta por eventos multitudinarios en Canarias, que algunos ven detrás de esto que a lo mejor el uso o abuso de alertas y prealertas puede hacer que cuando ya las veamos ya ni le prestemos atención, porque esto se supone que es a mediados de junio y una prealerta por algo, no sé, con tanta antelación, no sé cómo lo ves tú hasta el punto de anunciarlo así. Bueno, yo creo que el motivo de que se, digamos, declarado esta prealerta es para evitar el teletrabajo en la función pública, sobre todo en las administraciones públicas. Es decir, el haber activado digamos, prealerta permite que se pueda, digamos, proceder al teletrabajo. Yo creo que es, digamos, lo más evidente. A partir de ahí falta todavía mucho tiempo para que venga el Santo Padre y por lo tanto, bueno, se están haciendo los preparativos que lleva este tipo de visitas, pero que desde el punto de vista de la ciudadanía entiendo que no lo vamos a ver o no lo vamos a palpar hasta que estemos prácticamente ya encima de los días, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero creo que la explicación que en este caso daba el gobierno de Canarias a este motivo era básicamente eso, el tener habilitado este mecanismo que permite el activar el teletrabajo, sobre todo para la función pública, y de esta manera evitar pues, muchísimo del tráfico que tenemos en las ciudades con los funcionarios que van cada día a su puesto de trabajo y otro tipo de, digamos, de personas que digamos que tienen también la posibilidad de hacer ese trabajo, ¿no? Se van a suspender, parece, los colegios en algunas zonas, seguramente pues en las dos capitales y quizás en alguna más. La carretera, en este caso la autopista de entrada a Santa Cruz, supongo que también el acceso hacia el aeropuerto del sur de Gran Canaria, pues también tendrá una serie de restricciones y todo esto, bueno, en unas horas puntuales y entendiendo que, claro, que cuando una personalidad de este nivel pues visita cualquier parte, ocurre exactamente lo mismo que vamos a ver nosotros y que por otro lado yo creo que bueno, siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo. En mi caso estoy encantadísimo que el Papa venga a Canarias, que visite Canarias por primera vez en la historia y que creo que va a ser, bueno, ¿no? Un hecho que se va a recordar durante mucho tiempo. Sí, efectivamente. Además, Pepa, como bien decía Ricardo, no solo por la visita, lo que supone, ¿no? Para las personas que son religiosas, ¿no? Y que tienen esa fe, sino también por el turismo que va a generar, porque va a ser mucha la gente que se desplace a Canarias y vamos a ver también un impacto económico, digamos, considerable ante esto. Ahora, eso sí, luego el tráfico, alguno me decía, pues que aguante la cola como todo el mundo, ahí en Telde o la entrada de Santa Cruz. Y dice, a ver, hombre, el hombre esperando ahí en el coche, esto no lo veo lógico, ¿no? Mira, yo creo que además sé, porque también tengo algún contacto directo, bueno, que los obispados, sobre todo el obispado de aquí, no están trabajando, yo creo, con la delegación de gobierno, que son muy importantes, y además yo creo que va a ser un día histórico y que efectivamente va a cambiar, primero porque nunca más, supongo que si vendrá algún papa ya yo no estaré aquí en este mundo, por lo cual no me voy a poder Sí, mujer. disfrutar. Yo he sido de las que he querido apuntarme de voluntaria, sabes que hay un sistema desde que sacó
Y además la misa va a ser por la tarde, aunque es verdad que hay que estar como 3 horas antes. La misa creo que va a ser sobre las 6 y pico, 6 y media. ¿Qué pasa? Sí, es verdad que hay que ir al estadio, pero yo creo que ahí va a estar todo el sistema de guaguas. Yo no sé, incluso algunas parroquias que ya están o han contratado guaguas privadas, que también las guaguas que pueden hacer el servicio público, y luego los taxis, supongo que sí. No han dicho nada de taxis, pero yo creo que los taxis sí van a poder Entiendo que funcionar sí. como servicio público que son. Sí. Luego yo estaba pensando que a lo mejor la subida a Siete Palmas, como va a ser con el Papa Móvil, yo creo que eso también, si sube por todos Siete Palmas, no sé si va a venir por Paseo de Chile y tal, o sea, eso va a dar lugar a que toda la gente que vive por aquí, zona de Escaleritas y La Minilla y demás, pues a lo mejor si no van a la misa, sí lo puedan ver desde la acera, ¿no? Yo creo que va a ser algo impresionante y me parece bien. Sobre todo el tema de la prealerta, mi madre me estaba preguntando, porque la gente mayor no sabe muy bien eso del teléfono. Yo creo que es importante porque, oye, en cualquier otro momento puede surgir, yo que sé, unas lluvias o algo extraordinario, que también tenemos que tener esa alerta, y la gente mayor no sabe muy bien cómo funciona el móvil. Te hablo de gente de 80 años, que es el caso de mi madre, ¿no? Va a cumplir esta semana además. Entonces me parece bien que se haga y sobre todo que se tenga, que luego después la gente se va a organizar. Yo creo que tiene que ser como si fuese un día de fiesta. O sea, tampoco pasa nada por un día. Sí, exactamente, que es un día en Tenerife. Una bifurca ayer con una de mis hermanas diciéndome la bondad de un lado y mi hermana diciéndome, la niña está de... Vamos a ver, o sea, tampoco es... Imagínate que hay lluvias ese día, ¿no? Claro, ya está, sí. Lo atribuimos a la meteorología y ya está, exacto. Claro, además yo creo que también a veces colaboran las madres de las niñas, una puede, la otra no puede, entonces la que puede mejor tiene 2 o 3 niñas, o incluso con las niñas se acercan al sitio para ver pasar al Papa, ¿no? O sea, exactamente. Que aparte de la repercusión económica que lo va a hacer, a mí me parece más la parte sentimental, ¿no? O sea, y además el tema por el que viene, que es por la inmigración. Sí, o sea, sí. También hay que resaltar por qué el Papa Francisco se comprometió y ahora lo va a cumplir el Papa León XIV, ¿no? Y eso también es muy, muy importante. Bueno, hablemos de otro asunto, en este caso, prioridad nacional. Este tema lo abres tú, Pepa, para ir saltando, ¿no? de apertura de protagonistas propuesto por Vox. ¿Qué te parece? Porque parece que, por un lado, ¿no? En los lugares donde han firmado ese acuerdo sí hay consenso, pero luego otros miembros también del Partido Popular no están muy de acuerdo con esta idea. Y sobre todo también ahora que se abre un periodo electoral, ¿no? En Andalucía, pues parece que el que se hable de esto no gusta a algunos perfiles. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo opino que el Partido Socialista lo que quiere es efectivamente que vos subas y que perjudique al Partido Popular. Entonces, yo creo que está en esa estrategia. Vamos a ver, yo tengo que tener claro, y lo digo porque yo que soy algo conocedora, cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, enseguida los ayuntamientos, que sabes que son la primera casa, ¿no? La que tienes que acudir, actúan y lo que te dicen o lo que te dicen es la circunstancia socioeconómica, ¿no? De esa familia o de esa persona, y atienden a todo el mundo, y no hay recursos, que yo sepa, no hay recursos que se quiten de una persona por el hecho del carnet de identidad que diga dónde has nacido, ¿no? Sino que tú atiendes a todas las personas que están, de hecho, bueno, las personas que hasta ahora no tenían o no tienen la regularización y no tienen la residencia, se les atiende también. Incluso yo conozco a un niño que fue operado cuando llegó en Patera porque tenía un cáncer. O sea, se les atiende y luego, bueno, estuvo en su centro de menores, ha tenido ya la mayoría de edad y bueno, ya estaba. Y es verdad que esto de papeles tan fáciles en 5 meses, yo creo que está haciendo un efecto llamada. El otro día leía que había pakistaníes, ¿no?, que estaban llegando desde Londres a la península. Claro, la gente dice, oye, con 5 meses no es lo mismo que 2 años. Pero no se supone que es para gente que ya lleva en el país un tiempo determinado y que esa gente es la que va a regularizar su situación. Pero la gente que ya lleva tiempo sabe muy bien el tiempo que tienen que estar para luego poder tener acceso, o incluso, bueno, si tienen un contrato de trabajo es más fácil. Pero todo esto lo llevaba a extranjería, y ahora resulta que extranjería, o sea, los policías, lo que es la delegación de gobierno, parece que es la que menos tiene que ver, y ahora tienes oficinas de correo haciendo todos estos trámites. Y lo que ibas a decir del tema el término este que han utilizado de preferencia
Sí. los españoles, yo creo que eso no es real, que todos son atendidos. Mira, te voy a poner un ejemplo de Cáritas. Cáritas atiende a todo el mundo independientemente de que seas católico o no católico, y sobre todo hay muchísimos musulmanes que son atendidos porque están aquí, porque están en situación de vulnerabilidad y porque se atiende a todo el mundo. No se le pide, oye, que si eres católico tienes preferencia, si no eres católico no. Eso no es verdad, lo sabemos. Pues esto es igual, o sea, se atiende a todo el mundo. Y me parece que están creando una ficción que no es verdad. Lo que pasa es que tú haces la bola y al final la gente se lo cree. O sea, yo tengo una amiga a la que le he tenido que explicar esto. Sí, 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 Porque sí que... no es verdad que un nacional, un español no sea atendido porque los fondos que tenemos se desvían a otra persona de otra nacionalidad. ¿Eso no es verdad? Ricardo, desde tu punto de vista, ¿qué hay de todo lo que se está hablando de este asunto? A ver. Bueno, yo creo que esto de la prioridad nacional ha sido una concesión semántica que ha hecho el Partido Popular a Vox. Es decir, evidentemente, cuando uno escucha, digamos, el ideario de Vox, pues sí, evidentemente que siempre dice eso que también pues dice también el presidente Trump, ¿no? Primero los españoles, primero los americanos. Bueno, esa es, digamos, es la base que tiene sustento en este caso Vox y, bueno, pues como otros partidos tienen otras, digamos, otras ideas fuerzas, ¿no? Y en este caso, con el fin de llegar a la gobernabilidad, en Extremadura en este caso, pues se ha llegado a ese acuerdo y se ha hecho esa concesión semántica, insisto, porque al final lo que marca digamos, la actividad, los derechos, básicamente son las leyes, ¿no? Si las leyes recogen que hay que atender a las personas que sean, pues se va a tener que atender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al haber más personas que atender, pues ya sean nacionales o sean de personas que están de manera irregular o de cualquier otra manera, pues nuestro sistema de atención pues se va saturando y eso es digamos, ahí está digamos, el cuello de botella, ¿no? Esa necesidad de más medios por digamos, un sobreuso de los recursos que tenemos y eso, bueno, pues eso sí que es una realidad y es lo que luego en la calle la gente pues se queja, ¿no? Que uno pide cita para cualquier cosa y le dan para dentro de 4, 5, 6 meses y no es porque tengan una necesidad, sino simplemente es una cola según se ha llegado y se va, digamos, la gente apuntando y uno tiene que darle salida según el orden llegado y los médicos que tenemos, los sanitarios que tenemos, pues tienen unas horas de trabajo que son las que son y evidentemente pues casi pues lo que hace falta son más medios, ¿no? Pero insisto, yo creo que en este caso se ha montado pues una ola, como decía Pepa, a cuenta de un tema meramente semántico, que bueno, sí puede tener su cierta trascendencia desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista real yo creo que no va más allá de las palabras, ¿no? Sí, que bueno, que incluso también, como dices, ¿no? Pues la Constitución no permitiría que se atienda a unos antes que a otros, ¿no? Entiendo que todos son iguales y ya está, y ahí sería muy difícil que alguien pudiera adelantarte, yo me rompo una pierna, pero el otro se está muriendo, pues a lo mejor yo primero, ¿no? Y el otro pues que se espere y se muera. Eso sería ilógico, vamos, Pepa, para acabar esto. No, pero ¿qué pasa? Yo recuerdo hace años, pues ya sabes que yo estoy en el Ayuntamiento de Formas de Gran Canaria, bueno, el mandato anterior que sí estuve, yo me acuerdo de problemas en servicios sociales porque tenían muy poco personal y que te citaban a 3, 4 meses. Y estoy hablando del año, sería del 19 al 23, ¿no? En esa etapa. Y es verdad, lo que hace Ricardo, hay que poner, claro, más recursos. O sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Formas de Gran Canaria no se ha quejado de las colas de la gente que hay ahora pues para pedir un certificado, pedir una documentación que necesita. Claro, ¿cómo se van a quejar? Lo que pasa es que nosotros lo que hemos dicho es, ¿era necesario hacer esta regulación de esta manera, sin medios, en estos momentos? No, probablemente. Si se hubiera, es verdad que Aznar hizo alguna, pero creo que hizo 2 de 170.000 personas, pero que aquí estamos hablando 500.000 mínimo, a lo mejor van a ser 800.000. Claro, que tú comparas unos 170 con 800.000, y claro, esto puede ser una bola. Y yo creo que eso es lo que hemos dicho que estábamos en contra. Porque además fue una ley, si lo recuerdas, fue una propuesta que hicieron las entidades del tercer sector hace 2 años. Porque no se ha tramitado esto como una ley donde a lo mejor se hubiese incluso enriquecido, porque podías haber puesto a lo mejor una disposición adicional con el tema, por ejemplo, que sufren los saharauis, por poner un ejemplo, ¿no? No se hizo de hoy para mañana, además justo en este momento hay elecciones, hay que fastidiar al PP y entonces el que se ha formado yo creo que el lío, ¿no? Porque no es que estemos en contra, nosotros creemos que la inmigración tiene que ser regular, o sea, no podemos estar generando expectativas de que ahora cada 2 años hacemos una regulación extraordinaria de este tipo, porque entonces claro, va a haber momentos en que no hay recursos para todo, porque esto no es infinito, ¿no?
Bueno, y otro asunto también que llamaba la atención este fin de semana, bueno, aunque algunos ya lo ven como algo, ¿no?, que se ha ido normalizando, ha sido las palabras del director de Sepello en Canarias, ¿no? Aquel castillo creo que era la provincia o el Canarias 7, uno de los dos, no recuerdo bien cuál era, que aseguraba que la baja se está utilizando como refugio para algunos que no tienen nada que ver con la salud. Ricardo, estamos viendo, y es una queja constante, ¿no?, de SOE y la Confederación Canaria de Empresarios, que dicen, a ver, se ha convertido para algunos en algo profesional, ¿no?, el cogerse una baja, no el que el médico te dé una baja. Y esto entiendo que también perjudica a aquellos que realmente se encuentran mal y que luego en un futuro podría perjudicar incluso que esas bajas se pudieran dar. A ver, yo creo que ahora mismo, si nombrásemos dentro de lo que es el mundo económico un gran problema que tenemos, pero no solamente los empresarios, también lo tiene la administración, porque a fin de cuentas tiene que pagar muchísimas de estas bajas y se están detrayendo muchísimos recursos para situaciones que nada tienen que ver con el objeto al cual se tiene que dedicar, ¿no? El asentismo laboral ahora mismo es el gran problema que tiene nuestra economía. Cuando hablamos de productividad, pues evidentemente también incide en ello. Saber muchos negocios, digamos, que no saben con qué personas van a contar y empresas con qué personas pueden contar el lunes, sobrecarga de trabajo para la gente que sí cumple y por medio, bueno, pues colocando en el mismo saco a aquellas personas que, como bien dices, tienen realmente pues una necesidad de tener una baja, frente a aquellas personas auténticos profesionales de no trabajar y el de aprovecharse de un sistema que, por otro lado, creo que necesita de una revisión. Creo que las mutuas tienen que tener una mayor presencia, que hay que tener un mayor control sobre cómo se dan esas bajas, de cuándo se puede volver otra vez a dar a esa persona de alta, y no puede ser que una persona esté permanentemente de baja, eternamente de baja, por temas que muchas veces son de muy difícil, digamos, revisión, pero que evidentemente ante la duda, pues los médicos o los profesionales en este caso, pues se las cogen un poquito con papel de fumar, no sea que entre una de ellas se le coge un caso que verdaderamente sí requiere de ese, digamos, de esa baja de larga duración y puedan tener ellos mismos un problema, ¿no? Pero insisto, esto requiere un debate bastante más sosegado de lo que se está teniendo y que se pongan, digamos, las cosas sobre la mesa, las ideas sobre la mesa para buscar soluciones reales, más allá del problema. Canarias tiene un índice de asentismo muy por encima de la media nacional y eso yo creo que es un problema que nos está lastrando nuestra economía y nuestra productividad. Efectivamente, Pepa. Bueno, yo creo que efectivamente él daba muchos datos de que estábamos 10 puntos por encima de la media nacional en relación a las bajas, que efectivamente hay muchas bajas que pueden estar muy bien justificadas y además se sabe que la persona está pasando a lo mejor por algún proceso que tiene que ver seguramente con oncológico o de cualquier otro tipo, o si te caes se te ve que efectivamente tienes el yeso, ¿no? Pero luego hay otras bajas que son, como acaba de decir también Ricardo, muy difíciles de que los médicos no se las juegan, porque también luego pueden ser denunciados precisamente por no dar una baja en tiempo y forma, ¿no? Yo creo que efectivamente esto necesita, sobre todo también aquí que los sindicatos y la patronal, o sea, hay que cambiar junto con las mutuas los sistemas. Y él daba un dato que a mí me pareció tremendo, ¿no? Que todos los días faltan a trabajar 82.000 personas. Eso conlleva que hay carga de trabajo para los que sí van y en alguna ocasión escuché no hace mucho a una conocida modelo que tiene una empresa y decía, es que una de mis trabajadoras que está de baja lleva 5 meses y la vi en las canteras. Claro, luego hay que ver efectivamente qué cosas te permiten una baja y qué cosas no te permiten la baja. Sí. O gente que intenta a lo mejor irse de viaje y hablo de casos que hay que probarlo. O sea, estoy hablando de supuestos, ¿no? De supuestos. Y yo creo que esto merece efectivamente, más que nada porque la reincidencia de las mismas personas con bajas dice que era el 4%, ¿no? Y eso también en la administración pública, yo que creo que la conozco muy bien, ahí hay que ser bastante rigurosos porque Sí, efectivamente. si hay puentes, hay veces que cuando hay puentes, el día antes y el día después, qué casualidad que hay mucha gente que, en fin, no quiero utilizar los términos, ¿no? Sí. Pero hay que tener, yo creo que hay que ser justo. La productividad hay que conseguirla y además hay que pagarla, ¿no? Y hay que premiarla en este caso. Y creo que hace falta más procedimiento y más colaboración con las multas precisamente para que la duración sea la real, la necesaria. Sí. Luego también, según los convenios colectivos, sabes que algunas empresas, si los convenios colectivos te dicen que te dan el 100%, entonces da igual que esté de baja. Cuando te establecen sanciones de ese tipo que te reducen el sueldo, entonces la gente intenta trabajar lo menos posible. Sí, se lo plantean.
Y eso también habría que analizarlo. Sí, eso o hacer transfusiones de autónomos de sangre a los trabajadores de otras empresas y funcionarios para que vean que no se ponen malos, ¿no? Pues los autónomos no se ponen malos nunca, o sea que podría ser una alternativa, ¿no, Ricardo? Hombre, sí, la verdad es que podría ser una iniciativa, no sé si todo el mundo estaría de acuerdo, pero lo que sí es cierto, y bromas aparte, es que estamos ante un problema muy real de nuestra economía, que hay gente que realmente tiene que coger esas bajas, pero es que luego hay una parte importante, no vamos a cuantificarla, pero que sí es verdad que como se suele decir, pagan justo por pecadores, como cuando dicen que, bueno, que todos los empresarios pues, son unos defraudadores y que no pagan Sí. y demás. Bueno, pues siempre puede haber un grupo determinado X que no lo haga desde el punto de vista empresarial, pero en este caso de los trabajadores, pues estamos ante digamos, en la otra cara de esa moneda, ¿no? Que los trabajadores pues, hacen un uso abusivo, en este caso de la legislación o de los medios que tienen, para no ir a trabajar y cobrar, ¿no? Yo creo que ahí ese es el problema y que es tanto para las empresas que no saben con qué personal pueden contar para abrir, digamos, la puerta, pero también para la administración, que está trayéndole muchísimos recursos que podrían dedicar pues, a otro montón de cosas porque son muy necesarios, como hemos visto anteriormente, ¿no? Efectivamente. Bueno, para acabar un minuto cada uno aproximadamente, Pepa, el viernes 1 de mayo, Día de los Trabajadores, no sé si desde tu punto de vista, día solo para que vayan los sindicatos, ¿crees que es un día de manifestación para algunos? ¿Va siendo descafeinado? ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, yo creo que como cae puente, no sé si va a estar un poco descafeinado precisamente porque son viernes, sábado y Claro. domingo, ¿no? Yo además, como es el cumpleaños de mi madre, para mí es un día muy especial y estaremos todos con ella, ¿no? Pero es verdad que también tiene mucho que ver con las circunstancias. Yo creo que han ido mejorando también las condiciones laborales en general de los trabajadores, entonces hay menos presión, aparentemente yo así lo veo, y no sé si realmente va a ser con tanta afluencia como en otras ocasiones. También es verdad que hay más trabajadores y más gente que está dada de alta en el sistema, ¿no? Y ha bajado de forma considerable, aunque yo creo que también muchos contratos de trabajadores ahora son cada vez peores, ¿no? Pues también están los fijos discontinuos, ¿no? Que llamábamos antes y que ahora son los que habitualmente trabajan, pero después tienen un periodo de tiempo en que no están trabajando. Por lo tanto, los datos no son tan fiables o tan reales como se hacía antes con la nueva reforma laboral. Y luego también, antes teníamos te digo porque las entidades del tercer sector se quejan con razón de que ahora, a lo mejor están en un periodo que no tienen proyectos o no saben qué proyectos van a tener, pero sin embargo los trabajadores ya los tienen fijos y definidos y por lo tanto lo pasan mal para pagar todo su capítulo 1. Te hablo de cualquiera de las entidades grandes o pequeñas y se quejan mucho de que antes tenía el contrato por un proyecto que le venía muy bien porque se cesaba el proyecto y se cesaba el trabajador y ahora los trabajadores no cesan, pero si no tienen proyecto a ver cómo lo pagan. Y están pasando relativamente mal. Pues Ricardo, tu punto de vista también de este 1 de mayo. Bueno, yo creo que si hiciéramos la foto el día 2 de las movilizaciones, seguramente pues, el número de participantes será significativamente inferior que muchos años atrás, ¿no? Yo creo que ese movimiento de la gente salir a manifestarse el día 1 de mayo pues ha ido perdiendo fuerza, no porque no sea necesario, sino porque bueno, pues la legislación ha ido avanzando, los derechos de los trabajadores han ido avanzando, la situación ha ido cambiando y todo también eso hace que, bueno, que ese día pues mucha gente aproveche para que no tenga que trabajar, aunque el día 1 hay mucha gente que trabaja, no nos olvidemos, pero que, bueno, pues la aprovechen para estar en familia y para tener un día adicional de descanso, ¿no? Yo creo que esa es un poco la dinámica, porque al final las reivindicaciones pues se hacen en la concertación social, se hacen en los convenios colectivos, se hacen en las reuniones que hay entre sindicatos y patronales para buscar ese, digamos, mejora digamos, en los derechos y también en las obligaciones de los trabajadores y de los empresarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que seguramente eso es así, aunque soy convencido que bueno, será noticia, por supuesto, en todos los medios al día siguiente. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, tenemos que terminar, como siempre, un placer tenerles por aquí este ratito. No sé si, Pepa, quieres contarnos algo de esta semana, que tengas alguna actividad sobre, a lo mejor, tu labor en el Cabildo. Pues mira, mañana tengo una visita al MUVEA, que es el nuevo museo del Cabildo, que nos hace mucha ilusión porque queremos ver exactamente en qué situación está, porque llevan hablando no sé cuánto tiempo de la inauguración. Y luego también esta semana tenemos también una reunión con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con lo que tenemos una reunión allí. Ha habido cambios, está ahora la orquesta pues con una nueva dirección.
Y a lo largo de la semana pues también tenemos alguna reunión social, que a mí Vale. sabes que los temas sociales me apasionan, y precisamente vamos a estar visitando un nuevo centro de una entidad y bueno, seguimos trabajando. Déjame Bien. decir un tema que me preocupa mucho, ya que me das la oportunidad. Estamos sin familias acogentes de urgencia para cuando nace un niño y de repente la madre y los padres deciden darlos en acogida, ¿no? Mm. Si no tienes una familia propia, que es la familia extensa, que quiera acogerlo, lo dejan. El otro día me enteré de un caso de un niño o una niña de 4 días que fue a un hogar del Cabildo. Yo creo que hay que hacer una campaña Sí. de difusión para que haya más familias que quieran hacer esta acogida urgente, que tienen que tener una idoneidad, tienen un procedimiento, tienen que ir a menores, porque lo que no puede ser es que un niño de menos de 6 años, que los hay, creo que hay como 24 o 25 niños, te digo Gran Canaria, Sí, sí, sí. de menos de 6 años, viviendo, creciendo en centros de acogida, en centros de menores, cuando la ley establece que el interés general del menor es que esté en una familia. Claro. Y creo que es un tema que si los medios Sí. de comunicación también ponen su granito de arena, hay que intentar que ningún niño que por distintas circunstancias no tenga familia propia o extensa pueda ir por lo menos a una familia de acogida lo antes posible y no crecer en un centro. Sí, pues nos quedamos también con esa información. Ricardo, no sé si nos quieres contar algo de esta semana de la agenda, algo que quieras, no sé, reflejar. Yo voy a ser un poco más lúdico y poner un toque un poco más de ocio. Que Pepa, que ha hecho una reflexión, yo creo que muy seria, un problema que bueno, que seguro que está tanto en Las Palmas como en muchas más de nuestras Islas Canarias. El próximo día 2 comienza la temporada o el precalentamiento de las romerías en la isla de Tenerife con el baile de magos en Santa Cruz por el Día de la Cruz. Sí. Y bueno, pues es un motivo de que la gente se eche a la calle, que pase un buen rato con su familia, con sus amigos, y ya calentando motores para ese comienzo de las romerías, que en el caso de Tenerife, si no me equivoco, empieza con la ETS. Exacto, pues te veremos por ahí seguro, Ricardo. Bien, que lo pasen muy bien. Seguro que sí. Bueno, Ricardo Fernández de la Puente, Pepa Luzardo, gracias a los dos por este ratito, cuídense mucho y nos vemos pronto. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.